Yo dije que cuando terminen su carrera van a lograr una meta y se van a enfrentar con la realidad. Un mundo globalizado, un mundo donde cada vez el profesionista tiene que estar mayor capacitado. Hoy ya no se termina una carrera y se deja de estudiar. Yo estoy convencido que muchos de ustedes terminarán hoy sus estudios profesionales en la licenciatura, pero harán una maestría, harán un doctorado, y que ya no todas las carreras dan el margen de utilidad que uno espera. Está muy competido. Yo he creído, y es algo que me ha gustado de la sociología, una cosa es la meta, es un título en la pared, bien enmarcado, bien bonito y bien honrado. Y otra cosa es el éxito que nos puede dar el título. El éxito depende más de nosotros, depende más de cada uno de nosotros. Yo lo muy personal, con el aprecio que le tenemos a Jesús, para muchos de nosotros aquí es un gran líder del PRD, líder de opinión para la sociedad. Él es de Sonora. Pues de nuevo cuenta, muy buenas tardes, ya ahora aquí frente al micrófono en el podio. Nos da mucho gusto que se hayan organizado para estar acá, invitados por el diputado Julio Saldaña, gran amigo nuestro, legislador muy eficiente, muy activo, siempre muy pendiente de los temas de adentro de la Cámara y también de fuera de la Cámara, en las comisiones en las que trabaja, muy metido en los temas de la Comisión de Trabajo, de Energía, que son fundamentales. Desde luego me da mucho gusto que esté también aquí en nuestra compañía la diputada Tania Ramos, y bienvenidos maestras, maestros y todas y todos ustedes de la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz. Pues a ver, yo creo que la tarea, diría yo, el reto, mejor dicho, principal que tienen ahora jóvenes como ustedes, que ya en unos cuantos meses egresarán como profesionistas del derecho en su estado. Yo digo, el principal reto que van a enfrentar es el de inmediatamente encontrar un trabajo, el de tener la oportunidad de desplegarse con toda la capacidad y potencialidades que significa la juventud misma, para abrirse camino, para corresponder al esfuerzo familiar de los padres, de la madre si son madres solteras, del padre si son, viven nada más con el padre, o de los padres si son familia completa. Y desde luego para buscar ser en todo lo que se pueda personas, gente de bien, como decimos, es decir, no solamente pues desplegarse con sus capacidades en la profesión del derecho, sino también entender que lo mejor que le puede pasar a uno en esta vida es sentirse orgulloso de lo que hace y satisfecho con lo que uno hace, de que está cumpliendo consigo mismo, con lo que aspiró a hacer en la vida, y hacerlo desde luego honestamente, porque lo digo así, lo subrayo, las dos cosas, porque el asunto de encontrar un trabajo se ha tornado de las cosas más difíciles, prácticamente el de la sobrevivencia y las oportunidades para las nuevas generaciones. Yo les diría que a nosotros que emergimos a la vida activa en el sentido más amplio de la palabra,
de estudiar una carrera universitaria y de también abrirse camino con ideas propias. Allá, a principios de los años 70, prácticamente ya 40 y tantos años, ya casi medio siglo, no era una cosa sencilla, era un sistema político muy cerrado, una sociedad muy cerrada, muy conservadora. Hoy afortunadamente ustedes ya no tienen que batallar por eso, la verdad, es decir, las oportunidades que había para las mujeres, por ejemplo, en esos años, finales de los 60, principios de los 70, eran sumamente restringidas, pequeñas, y tenían que abrirse camino hasta incluso con la incomprensión de la falta de respaldo de la familia, de los padres. O sea, ¿cómo tú, hija, era mal visto que se pudiera aspirar a ser algo en igualdad de condiciones y circunstancias que los hombres? Fueron, por cierto, aquellos años en donde empezó a nivel mundial lo que se le llamó como el movimiento de liberación femenina. Si alguna mujer joven o de la edad que fuera usaba pantalones, era mal visto. Dios guarde que usaran minifaldas o algo así. Y a vestirse y peinarse como fuera. Pero igual para los hombres. Fueron los tiempos aquellos en los que usar el pelo largo era sinónimo claro de rebeldía y de libertad y todo eso. Y políticamente decir que no se estaba con el sistema, que no se estaba con el gobierno en turno, con el partido que era el PRI en ese entonces, el único partido dominante fuertemente y con un presidencialismo que lo dominaba y lo controlaba todo. Decir que no se estaba con el presidente en turno y con el partido gobernante era prácticamente un sacrilegio en términos religiosos, era una suerte de pecado y era sinónimo de sospecha o de querer desestabilizar el país, de quererlo llevar al caos, etc. No había libertad de prensa, no había libertad de expresión. Si surgía algún movimiento social, como los hay muchos hoy, en aquel entonces, repartir un volante o pintar una barda en solidaridad con los muchachos de Ayotzinapa o lo que fuera, era seguro, por lo menos una paliza, una garrotiza de la policía, tortura, cárcel, desaparición o hasta muerte, porque pues también fueron los tiempos en los que la rebeldía llegó a que hubiera grupos armados, guerrilla urbana y guerrilla rural, que decía esto no puede ser, y se alzaron. Yo fui uno de ellos que en aquellos tiempos participó de esa rebeldía juvenil, que nos alzamos en armas, nos agrupamos, y poco a poco, a lo largo de los años, bueno, los que hicimos eso, entendimos que ese no era el camino, que el camino de la violencia de las armas no era el que iba a transformar el país para hacerlo más justo, más democrático, más abierto, en igualdad de condiciones para todos los hombres y mujeres. Y fuimos abriendo camino para que llegara, para que se fuera entendiendo que el México el México que enfrentaron los jóvenes del 68, hace esos 50 años, y que terminó con una represión de más de 1000 personas en la plaza de Tlatelolco, aquí en la Ciudad de México, que fue la respuesta que el gobierno les dio a lo que exigían libertades políticas, decían. ¿Y qué tenían eso? Ellos mismos sabían qué era exactamente libertades políticas o libertad de manifestación, de poder expresarse en las calles. Y bueno, la respuesta fue una masacre, hoy ya reconocida por todo el mundo. Hoy todas esas libertades afortunadamente ya las tenemos, ya existen. Y esta es
el México, el mundo con el que ustedes se han encontrado ahora, afortunadamente, pero que costó vidas, costó cárcel de mucha gente, costó muchos sacrificios. Y si antes te metían a la cárcel o te desaparecían por meterle la madre al presidente de la República en una plaza pública, ahora te aplauden, ¿no? Entonces, por decirlo así plásticamente, ¿no? Hoy cualquiera le puede montar su 10 de mayo al presidente de la República y sobran muchas razones para hacerlo. Entonces, y así hemos llegado por esta vía a una situación en la que hoy, que nosotros decimos somos de izquierda, el PRD es un partido de izquierda, que gobernamos estados de la República, la capital misma, la Ciudad de México, que en alianza con otros partidos, como en el PAN, en el caso de Veracruz, hemos llegado al gobierno derrotando por primera vez lo que eran los sinónimos de la corrupción y de todo lo que significaba la inseguridad en Veracruz. Ahora existe esta posibilidad, esta apertura, esta libertad para decir somos de izquierda y tenemos derecho a pensar y actuar dentro del marco de la ley como nosotros queramos y organizarnos y juntarnos con quienes queramos. Pero en el camino, a pesar de que hemos logrado muchas libertades y que hoy estamos aquí diputados de izquierda en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados donde hoy nos encontramos, ustedes invitados por un diputado del PRD, también este México ha dejado muchos saldos pendientes. Hemos avanzado terriblemente en la desigualdad, hemos avanzado en un México en el que cada vez hay más millones de personas, de familias que viven en la extrema pobreza. Luego se hace muy común decir, sí, la extrema pobreza, sí, pero hablar de que la tercera parte, más de 30 millones de personas viven en extrema pobreza, lo que significa que no se tiene ni siquiera lo elemental para adquirir la canasta mínima básica que se reconoce para mantener estar apenas en lo que le llaman la línea de pobreza, la línea de subsistencia básica, con lo que significa de toda la niñez y de los adolescentes, mujeres y hombres, que especialmente los niños, que en los primeros años de su desarrollo, si no tienen las proteínas y la alimentación suficiente para crecer, y que son los años en los que se desarrolla el cerebro, sus neuronas, la capacidad de sentir, de entender, de comprender, de ir aprendiendo con H, de aprender y aprendiendo también sin H. Si no se tiene ese desarrollo, esas personas crecerán con insuficiencias físicas enormes. Y hoy tenemos esta situación. Y luego otros situados, arribita, otro casi 20% situado por arribita de la línea de pobreza, que significa que tienen apenas para sobrevivir y para lo mínimo del vestido, de la casa, del trasladarse, del transporte, etcétera, pero lo mínimo. Entonces tenemos a un país, casi el 50%, situado en ese escenario, con esas características. Y esto, al mismo tiempo, una situación en la que México en los últimos 20 años, por lo menos, ha crecido por debajo, económicamente, por debajo del porciento de crecimiento de la población, es decir, al 2% anual promedio, a veces menos, a poquito, a veces más, pero ahí al 2%, cuando necesitaríamos haber estado creciendo el 4 o 5%, es decir, por lo menos al doble, porque una economía que crece, pues obviamente genera más empleos, tiene más capacidad para
que haya generación de riqueza material y de todo tipo, especialmente la material, para que haya los satisfactores básicos para la gente y por lo tanto que haya también más empleos, más oportunidades de desarrollo en todas las áreas de la actividad profesional, de la actividad del ser humano. Y entonces este estancamiento prácticamente en el que hemos estado sumidos en los últimos 20 años, pues no ha generado que haya este crecimiento al mismo tiempo de la oferta de empleos, y luego que sean empleos bien remunerados, porque luego sales con un título profesional en la mano y ganas apenas para lo elemental y no para un desarrollo cotidiano en ascenso, pues, de la gente, del ser humano, de la mujer, de los hombres. Más todavía complicado para las mujeres, por cierto, porque según todos los datos, incluyendo los oficiales del INEGI, las mujeres ganan el 30% menos que los hombres en igualdad de condiciones y de tipo de trabajo. Hay una, desde luego, desigualdad en el trato, en el trabajo. Ya no dejemos sin olvidar, sin hacer a un lado lo que significa todos los problemas a los que están sujetas las mujeres, de acosos, de agresiones, crecimiento de feminicidios en los últimos tiempos, por cierto, porque además con todo este tipo de problemas que estamos viviendo, particularmente los de la desigualdad, pues ha crecido el de la inseguridad, y lamentablemente el 90% por lo menos de los que han caído presos, o que han caído muertos, o que han sido desaparecidos en los últimos 11, 12 años, el 90% son jóvenes o son personas menores de 30 años, que se emplean como sicarios de las bandas del crimen organizado, y que son capaces de cometer este tipo de ignominias como las que acabamos de conocer de los 3 jóvenes estudiantes de cine en Guadalajara. Hay una situación que sí debe preocuparnos, compañeras, compañeros, amigas y amigos aquí presentes, porque son con los retos con los que ustedes se van a enfrentar. Y por eso también hoy nosotros decimos, esto no puede seguir así, esto no debe seguir así, no podemos asumir, pues ni modo, hombre, hay que cada quien le busque. No, nosotros por eso nos hemos organizado, el PRD, por eso desde la Cámara de Diputados seguimos haciendo un esfuerzo muy grande para encontrar soluciones que permitan resolver con políticas públicas estos problemas, los de la falta de crecimiento. Hay que generar mayor inversión incluso en infraestructura física, que ha ido cayendo y cayendo y cayendo en los últimos años, sobre todo en este sexenio de Peña Nieto, de cambiar las estrategias de combate a la inseguridad, a la violencia. Mientras no se combata frontalmente a las cabezas de las bandas del crimen organizado, pues, y no se les corten los resortes financieros para evitar el lavado de dinero, pues todo va a seguir igual, y ustedes van a salir como profesionistas en un escenario demasiado complicado, demasiado complejo, casi hostil, diría yo, y no hay que permitir que eso suceda. Nosotros decimos que hemos llegado a una crisis de fin de régimen, no solo una crisis de fin de sexenio, que ya está este sexenio por terminar,
Estamos a 2 meses prácticamente de las elecciones, las más copiosas, las más grandes, por la cantidad de elecciones que se van a realizar en un solo día, el 1 de julio, en todo el país, y en 30 estados de la República va a haber elecciones locales. Uno de ellos es Veracruz, que se va a elegir todo: gobernador, bueno, presidente de la República, senadores, diputados federales, gobernador del estado, diputados locales al Congreso del Estado y los presidentes municipales y todos los cabildos, todos los integrantes de los ayuntamientos. Llegamos a estas elecciones en una crisis de fin de régimen, porque esto ya no funciona, como lo hemos dicho. El presidencialismo, que concentra las grandes decisiones de un país de 130 millones como México, tan plural, tan diverso, en todo sentido, social, políticamente, regionalmente, no puede ser ya manejado por un solo hombre. Tiene que ser el resultado de una acción colegiada, colectiva, de un gobierno de coalición y de un gobierno que al mismo tiempo le rinda cuentas a la sociedad y le rinda cuentas al Congreso de la Unión, y que tenga contrapesos en la sociedad civil organizada. Y por eso también, y frente a todos estos problemas que decía, desigualdad, la corrupción que ha llegado hasta el tuétano, de la médula espinal del gobierno, de muchos gobiernos locales también, y la inseguridad, tenemos que enfrentarlas global e integralmente. Y tenemos esta gran oportunidad el 1 de julio para que, con absoluta libertad, sin presiones de nadie, especialmente quienes por primera vez van a ejercer este derecho fundamental de una sociedad libre, el votar también en libertad, que lo hagan, háganlo con toda responsabilidad, pensando en que podemos estarnos jugando la vida, el futuro del país, no solamente por los próximos 6 años que duraría un gobierno de la República, sino a lo mejor por mucho tiempo, por décadas. Y entonces no es cosa menor la responsabilidad que ahora especialmente ustedes tienen con su voto en lo individual y en pláticas que ustedes hagan, tengan debates, círculos de discusión, etcétera. Decir, pues, por aquí, lo único que yo digo es, lo primero es, como lo vimos en el debate, los que vimos el debate de los presidenciales el pasado domingo, si uno está claro que no puede seguir las cosas igual. La gente está harta ya, está cansada, está molesta, incluso está con ánimo hasta de venganza entendible y justificadamente. Pero tampoco hay que pensar en que el cambio tiene que ser concentrando el poder en un solo individuo, en una sola persona, o de los que dicen esa sociedad civil es fifí, esos no tienen importancia, quieren adueñarse para seguirles sirviendo a la mafia del poder, o que los problemas de la inseguridad en el país se van a resolver sobre la base de pactar con las cabezas, los capos del crimen organizado. Suena un lenguaje muy audaz, muy radical, el de López Obrador. Para nosotros decimos eso es no cambiar, es más, incluso diría, es el riesgo de empeorar las cosas. Y habemos pues quienes planteamos una opción que sitúa en el escenario que el cambio lo tenemos que hacer juntos, que tenemos que ir a la democratización del poder público con gobiernos de coalición, que aprovechemos la potencialidad que tenemos en este mundo globalizado y con el desarrollo tecnológico tan acelerado que hemos tenido en los últimos años, aprovechar toda la capacidad y potencialidad de los jóvenes, de las mujeres y de los hombres jóvenes,
que deben ponerse al servicio de todo este cambio necesario, y que tomemos desde luego absolutamente en cuenta a la sociedad civil, que ejerzamos la capacidad de políticas públicas con compromisos claros para invertir en el crecimiento económico del país, para elevar la capacidad adquisitiva de la gente, para generar nuevos empleos, de invertir más en educación y ayudar en ese sentido desde las pequeñas edades, desde las tempranas edades, a la formación de las nuevas generaciones, invertir más pues en todo lo que significa atacar las causas de la desigualdad, de la pobreza, de la inseguridad, de la violencia, de la discriminación hacia las mujeres y hacia quienes tienen alguna forma de vulnerabilidad personal o social. Y entonces, pues yo digo, en ese punto, en ese momento, digamos, en vísperas de ese gran día, 1 de julio, es en el que hoy nos encontramos, a 2 meses. Aquí, ustedes llegan el día de hoy, este viernes 27 de abril, un día después de que, por cierto, tuvimos una larga actividad el día de ayer. Por cierto, no puedo dejar de decir, porque yo se los he dicho a los demás diputados de los otros grupos parlamentarios, que seguimos pecando de una práctica perniciosa de, en lugar de ir sacando todo lo que se pueda ir sacando de dictámenes, de iniciativas de ley, de reformas, etcétera, irlas sacando en cuanto vayan estando listas, se van dejando y dejando para el final en el cálculo político, partidario, y no pensando en cómo esa iniciativa de ley, esa reforma de ley, le va a ayudar a la gente, a la sociedad, le va a ayudar a tener mejores condiciones de vida, y se van dejando al último, para último. Ayer sacamos decenas de dictámenes que tenían meses que ya se habían aprobado en las comisiones, y eran dictámenes muy importantes, otros que asuntos que no se habían querido atender en los últimos días, después de semanas de discusión, de presión, pero salieron adelante en una buena cantidad de comisiones en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Como es un sistema parlamentario, un poder legislativo, bicameral, cuando hay reformas de leyes o reformas constitucionales, las de leyes puede iniciarlas en su discusión y dictaminación una de las cámaras, en este caso diputados, y cuando resolvemos aquí cosas, las mandamos al Senado de la República en un documento que se llama minuta, y ellos lo tienen que discutir, y ya sea que aprobarlas, modificarlas o rechazarlas, y viceversa. Cosas en las que ellos inician allá, nos la mandan a nosotros como diputados, y tienen que ser aprobado por las 2 cámaras. Y cuando son reformas constitucionales, se tienen que ir a discutir y aprobar en los congresos de los estados, en un régimen federativo en el que vivimos en el país. Bueno, todas estas cosas el día de ayer se nos agolparon, recibiendo nosotros minutas del Senado, dictámenes que teníamos retrasados, allá recibiendo minutas de nosotros, etcétera. Y bueno, pues finalmente pues ya terminamos un largo día, ya bastante tarde, y el próximo lunes 30 de abril se cierra este periodo de sesiones ordinarias, que es en el que estamos, y a ver si se abre otro extraordinario o no. Ya se tendrá que esperar a que se instale la nueva legislatura, que entrará el 1 de septiembre próximo, y que es la que tendrá en sus manos la responsabilidad de ya
tomarle la protesta a el nuevo presidente de la República. Pues ahora sí que concluyo diciéndoles que estamos pues en días, en momentos que parecen muy lejos, 2 meses para estas grandes decisiones, pero se nos van a ir así, como relámpago. Ustedes son parte fundamental de nuestra sociedad. Por ustedes, cuando pues, uno que es padre de familia también, cada vez que toma una decisión piensa en los demás. Tenemos que pensar como los demás, como si fueran nuestros propios hijos, como vamos a incidir para ayudarlos. Y ahora ustedes tienen que pensar en cuál es el tamaño de la responsabilidad que tienen en sus manos para no dejarse agobiar ni vencer nunca por el desánimo. Es lo peor que les puede pasar, que nos puede pasar. Nunca tenerle temor a hacer cosas grandes, a salir adelante. El día que eso suceda con ustedes, ya perderán toda posibilidad de salir en esta vida adelante. Yo digo, la mediocridad no debe ser parte de la cultura personal de nadie. Han sido los que se atreven a hacer grandes cosas, aunque sean en su pequeño territorio, en su pequeña comunidad, los que generan también las grandes transformaciones de un país, o el terreno de la ciencia, de la medicina, de todo, del arte, etc., son los que logran sobresalir. Y yo les convoco, les invito a que ustedes sean así, a que busquen siempre con el mejor de los ánimos, decir, aquí estoy, este día será mejor que ayer y mañana será mejor que hoy, porque yo voy a ser parte de este cambio. Pues gracias por escucharme. Pues buenas tardes, jóvenes veracruzanos. Permítanme presentarme. Mi nombre es Eric Arturo Figueroa Banco. Soy diputado federal por el Distrito 7 del Estado de Chiapas. Joven, además, como lo mencionaba el diputado Zambrano y el diputado su paisano, Julio. Checando los datos de la Cámara de Diputados, yo no soy el diputado más joven de la Cámara de Diputados, pero sí el diputado más joven electo popularmente. Yo fui a mis 25 años a pedir el voto allá en mi distrito, el Distrito 7, en la costa de Chiapas, compuesto por 8 grandes municipios que caracterizan esa alegría, esa hermandad y esa unión que tiene la costa de Chiapas. Es un orgullo para mí representar a uno de los distritos más importantes de mi estado de Chiapas. Y si confiaron en mí más de 80,000 personas para representarlos en esta máxima tribuna de la nación, yo creo que no hay que quedarse callado. Hay que defender sus intereses y sobre todo exponer la problemática que nos encontramos nosotros en campaña y tratar de resolver algunas. Yo sé que a veces 3 años no es suficiente para atender de fondo los problemas de nuestro distrito, pero sí hemos tenido el valor y de mencionar las inconformidades de nuestros representados que confiaron en nosotros. Nosotros fuimos el epicentro del terremoto el pasado 7 de septiembre que ocurrió en la costa de Chiapas. Nunca hubo una reconstrucción como tal. Yo he pedido el uso de la palabra desde mi curul para preguntar dónde quedaron esas aportaciones internacionales, esas donaciones de diversos sectores de la población, y no hemos tenido respuesta. Hay mucha gente que se quedó sin casa, se quedó sin patrimonio, y gente pobre que no tiene para comer, mucho menos para comprar un ladrillo, bloc y cemento. Muchas personas se han encargado de denigrar el trabajo legislativo de los diputados y de los senadores. Sin embargo, nadie menciona los logros y objetivos alcanzados en las legislaturas. En esta legislatura nos hemos distinguido por aprobar cosas que pasarán a la historia. Hace unos días aprobamos reformas a 8 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para quitar el fuero constitucional o la inmunidad constitucional.
Reformamos artículos como el 108 para que el presidente sea juzgado por las violaciones a las leyes que se hagan. Reformamos también el 74 como una de las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados de realizar o llevar a cabo el juicio de declaratoria de procedencia o el juicio de desafuero. También el artículo 111 que velaba por el proceso y la forma en que se va a realizar el proceso de desafuero o la declaratoria de procedencia. Aprobamos en un periodo extraordinario la expedición de las 7 leyes del Sistema Nacional Anticorrupción. Ustedes, cuasi abogados, saben de lo que estamos hablando. El nuevo sistema de justicia penal acusatorio también fue aprobado por esta Cámara de Diputados. Y ayer aprobamos algo histórico, algo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había fijado una postura de que este tema violaba los derechos humanos y el debido proceso. Ayer derogamos el párrafo 8º del artículo 16 constitucional y hemos eliminado la figura del arraigo. El arraigo en México ya no va a existir. Ya aprobamos aquí el día de ayer, pasa al Senado de la República como lo indica el 72 constitucional y como decía el diputado Zambrano, posteriormente a los congresos de los estados por tratarse de una reforma constitucional como lo marca el 135. Yo vine a esta Cámara de Diputados a defender los intereses de mi distrito y a dejar huella, porque a mi edad tengo que demostrar de qué estamos hechos, de que sí vine a refrendar el compromiso que me otorgaron el 7 de junio de 2015 los electores del Distrito 7 de Chiapas. Fueron más de 80,000 votos los que nos trajeron acá y no vamos a defraudarlos. ¿Qué quiero decir con esto? Que los jóvenes sí podemos hacer las cosas, que los jóvenes sí podemos levantar la voz cuando queremos, que los jóvenes tenemos capacidad para realizar o desempeñar cualquier cargo de elección popular. Aquí existe una comisión de juventud que vela por los derechos de todos ustedes. Aquí hay una comisión ordinaria que vela por los derechos de los jóvenes de Veracruz y de todo el país. Me despido diciéndoles a todos ustedes por cuestiones de tiempo que la única manera de predecir el futuro es construyendo. Muchísimas gracias y bienvenidos a la Cámara de Diputados.